Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Que sí, que cuando se acaba un año todo el mundo dice que hace balance, pero seamos serios. Al final el balance se hace mirando sobre todo lo último. Y lo último para HLA es poder ganar 3 partidos consecutivos, meterse en una clasificación de lo más interesante y cerrar 2022 con un gran sabor de boca. De eso se acordará la gente en enero y no de febrero de este año. Vamos al lío. HLA Alicante logra frente al Mansa su victoria más abultada en Leboro y se asienta en la clasificación. Un año con sombras, pero también con muchas luces. Repasamos todo lo que ha dado de sí el año 2022 en clave lucentina. Hoy todo el análisis se llega de la mano de Pere Baeza y Ramón Juan. Venga, vamos al lío, que tenemos muchas cosas que analizar y, como siempre, cuando hablamos de baloncesto, poco tiempo que nos parece menos tiempo. Ramón, decíamos que tú llevas 16 años haciendo balance del año del Lucentum. No sé si este es de los mejores, de los peores, o está en un punto medio. Hombre, si algo ha tenido la historia del Lucentum han sido picos y valles, o sea que peores situaciones hemos bebido, pero obviamente también mejores. Pere, a ti que te gusta mucho la bici, el Lucentum es una etapa de montaña, con cuestas arriba y cuestas abajo. Pero parece que termina el año subiendo para arriba, ¿no? Y eso siempre es buena señal. Enseguida vamos con todo lo que ha sido el año, pero antes tenemos que analizar una victoria que es histórica, porque este triunfo frente al Mansa del pasado viernes es el que mayor diferencia de puntos ha dejado, al menos a la Fundación Lucentum. Y es que desde el principio se vio claro, Ramón, que este equipo iba a hacer sangre. Al Mansa venía sin sus 2 pivots, quiso acabar muy rápido con el partido, pero no contento con eso, siguió apretando, hasta que al Mansa parecía un juguete roto. Sí, la verdad es que no hubo partido, prácticamente desde el inicio HLA Alicante hizo valer esa superioridad, sobre todo en el juego interior, con la ausencia de los 2 pivots de Almansa, y bueno, Monclova yo creo que también lo tuvo claro, ¿no? Buscó balones al poste, algo que no hemos visto en otros partidos, y como decías, a lo largo del partido la ventaja fue creciendo, pero el equipo no cayó en una relajación, en reservar jugadores, sino que yo creo que lo aprovechó también para cargarse de moral de cara a lo que viene ahora. Pere, a un equipo le faltan 2 pivots, pero tampoco es justificación para perder de 45 puntos o de 46 puntos. Por mucho que te falten tus 2 pivots. Quiero decir que algo bien tiene que haber hecho HLA, que no simplemente el de mérito de no, es que no tenemos pivots. No tenías pivots, pierdes de 20, no pierdes de 45. A eso íbamos, ¿no? Que es mérito también de HLA, de saber apretar, ¿no? De no bajar los brazos en ningún momento. Y sobre todo yo creo que de las ganas, ¿no? que siempre son importantes de conseguir un triunfo balsámico, ¿no? O sea, las victorias lo curan todo o casi todo, y además pues una buena forma de conseguir moral para otras ocasiones en las que haga más falta. Antes de empezar con el análisis, como os prometimos la semana pasada del año, Ramón, a mí siempre se habla, este equipo en defensa siempre es un 8,5, vamos a poner, es un equipo muy regular. La diferencia está en el acierto exterior. Es verdad que puedes meter muchos balones interiores en este partido y eso te genera espacios, pero lo has hecho en muchos partidos y no has metido un triple ni quedándote solo. El acierto es lo que marca el éxito o el fracaso en este equipo, el acierto desde la línea exterior. Sí, y sobre todo cuando el acierto viene desde el inicio, ¿no? No sé cuál otro partido también que tuvimos una victoria importante, vino de un primer cuarto en el que estás con mucho porcentaje de tiro, los jugadores se cargan de confianza, y es que en el partido de Almansa cada canasta debe ser el de Burgos. Exactamente, y en este partido cada canasta del primer cuarto era prácticamente un highlight, porque eran mates, eran triples, penetraciones, Blaylock encontrando de nuevo sensaciones, y a partir de ahí pues el equipo se asienta en su defensa y en esa ventaja, y vemos una imagen totalmente diferente de la que vimos pues contra Coruña o en su día contra Palencia. Pere, tú que te has desesperado mucho con el tiro exterior, y lo hemos hablado muchas veces, es que son tiros que están bien hechos, porque además le preguntaba yo a Monclova en la previa de Almansa y me decía, estos es que están bien hechos, pero no entran. A este equipo ojalá tuviera más regularidad, ¿no? No le pedimos que gane uno de 40 y que pierda uno de 20, sino que si puede ganar 2 de 10 nos conformamos. Sí, con un acierto más o menos regular en el tiempo. Quizá lo hemos hablado largo y tendido, ¿no? Que quizá está pagando la falta de especialistas en el tiro exterior.
y eso hace pues que el día que vienen mal dadas, el día que no se empieza entonado desde el primer momento, es más difícil, pues hay que tener más personalidad, hay que ser jugador con mucho temple, ¿no? para poder anotar cuando todo el mundo está fallando, y quizá ahí está la clave, ¿no? Esa irregularidad, el día que vienen bien dadas, que empiezan entran los primeros tiros, pues el equipo se contagia de esa confianza y todos son capaces de anotar. El día que se empieza un poquito fallón desde fuera, pues entonces eso se contagia al resto del equipo y no hay un jugador o dos jugadores que sean capaces de revertir esa tendencia. Y quizás se deba pues falta de especialistas puros, ¿no? En el tiro de tres. Quizá pues tenemos a Rakocevic, pero ahí está un poco solo, ¿no? Entonces el resto de jugadores pueden tirar de tres, pero no son especialistas desde el tiro de tres, y entonces pues dependen un poco de las dinámicas generales del equipo. Ramón, estaba mirando esta mañana la clasificación, es lo que tiene el tiempo libre. 7 victorias, 5 derrotas, luego hay 2 equipos con 6-6 hasta el 10º lugar, y luego hay un hueco importante hasta el 4-8. Es decir, ya se ha abierto un hueco importante del 10º hacia atrás, sobre todo para HL Alicante, que tiene una victoria más que el 10º, y ahora tienes 2 partidos. Es verdad que Oviedo está en alza porque ya tiene un equipo más completo, ha fichado jugadores, poco a poco va siendo un equipo mucho más competitivo, pero tienes 2 partidos que si los ganas te pones 9-5 y es que puedes ser uno de los equipos que está claramente posicionado para el playoff. Da la sensación de que hay un hueco enorme este año que otros años no habíamos visto. Sí, yo creo que este año eso está bastante claro, ¿no? La línea entre los equipos de arriba y los de abajo la diferencia es más amplia, se están viendo pocas sorpresas, los equipos de abajo no suelen sorprender tanto como otras temporadas. Y HL Alicante está haciéndolo bien en el sentido de que no está fallando contra esos equipos todavía. El único que se puede considerar es el de Cantabria, pero estamos viendo que Cantabria también está en esa línea media. Y luego tú has sacado el de Burgos y el de Estudiantes, pues que te hace estar en esa situación. Como tú dices, en estos 2 partidos, si sacas 2 triunfos, pues te vas a quedar en esa 6ª, 7ª posición, perfectamente consolidado, en la posición en la que se ha diseñado el equipo para que esté. Con lo cual, yo creo que la situación sería, no te voy a decir idílica, pero yo creo que es muy buena para afrontar la segunda parte de la temporada. Estaría por encima de lo realísticamente positivo, ¿no? Estaría por encima de lo que la realidad casi te podía marcar con ese 9-5. Sí, quizá viendo algunas de las irregularidades que hemos visto esta temporada, ver al equipo ahora que está cogiendo mejor dinámica y que pueda acabar en esa situación, yo creo que sí que se puede considerar como positivo. Pere, eres Monclova y tienes que estar pensando, estos tíos han ganado de 46 al Mansa, los tengo que tener firmes y ponerles las pilas porque hay que ganar en Oviedo y hay que ganar a Ourense para abrir ese hueco definitivo. Y tú sabes que cuando vienes de un partido en el que te has gustado tanto, puedes pringar en el siguiente. Exactamente, ¿no? Puedes pecar de confianza, ¿no? Pero vamos, yo creo que Monclova lo tiene claro y al final este es un equipo que, como bien habéis dicho, cuando se complica un poco los partidos se los complica a él, ¿no? Un equipo que tú le has dado un 8,5 en defensa, es un equipo con una defensa top en la liga, sin ningún tipo de duda, y quizá lo que marca la diferencia es la irregularidad en ataque. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque quizá hay veces que las victorias balsámicas pueden ser armas de doble filo. También podemos verlo desde el otro punto de vista, un partido que sirve para coger confianza, para recuperar a jugadores a la causa, que cojan más confianza, y igual te sirve, ¿no? Como ese pequeño espaldarazo para conseguir esas 2 victorias que te asentarían en una situación, yo creo que una 6ª posición ahora mismo, como es la plantilla, de cómo está diseñada la plantilla, como viendo los rivales que hay y viendo un poco los altibajos que ha tenido el equipo, sería una muy buena noticia que HLA se consiguiera mantener, quizás 6ª plaza por ahí, hasta playoffs. Yo creo que sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal sería terminar primeros, está claro, pero dentro de lo que tú has dicho, de lo real, ¿no? De lo que es la dura realidad, sería una de las mejores noticias para un equipo como HLA. El jueves se verá ese partido frente a Oviedo, como siempre aquí en Alacantí Televisión, pero yo quiero echar la vista todavía más atrás. Ramón, vaya año, estaba echando cuentas, 7-5 en esta temporada, y desde enero a junio, cuando se acaba la temporada pasada, 11-12. Es decir, llevas una victoria más que una derrota, pero qué regusto más amargo nos dejó esa temporada pasada, que nos dio la sensación de que con un poquito más, con ciertos detalles,
hubiéramos vivido una temporada distinta. Sí, aquel mal arranque desde ese primer partido en el que el palmeo de Frey nos robó la victoria, creo que era en una prórroga, 4 derrotas consecutivas en finales apretados, yo creo que eso ya condicionó mucho el inicio de la temporada. Y luego es verdad que el equipo pues ni acabó de encajar de todos los sistemas que proponía Gonzalo, las lesiones, el tema COVID, en algún momento algunos parones de algunas bajas cortaron también un momento en el que el equipo parecía que arrancaba, creo que fue cuando se lesionó John Park, estuvo fuera, luego con los bases también problema de Noguerol. Fue un año que muchas cosas acabaron saliendo mal y un par de victorias más te habrían dejado a las puertas del playoff, ¿no? Pero es verdad que el regusto es de una temporada gris la que quedó el año pasado. Pere, fuimos muy... nos gustaba mucho muchas de las cosas que proponía Gonzalo García de Vitoria, pero es verdad que el equipo mentalmente le costó muchísimo y que a lo mejor todo lo que quería hacer Gonzalo García de Vitoria no tenía las piezas adecuadas para hacerlo. Sí, y yo creo que... Dentro de las cosas en las que también se equivocaría Gonzalo García de Vitoria, que también tuvo sus errores, claro. Yo creo que el año pasado el principal defecto del equipo fue la defensa. ¿Vale? Se está viendo este año que con una buena defensa, aunque no esté acertado, pues se consiguen partidos, consigues que no te hagan grandes parciales, incluso cuando pierdes HLA se le ve que podemos hablar del partido de Valladolid, que al final pues el marcador fue el que fue, pero hubo un momento en el tercer cuarto que estuvo a punto de darle la vuelta al marcador, ¿no? Porque en realidad, a pesar de un muy mal partido en ataque, el equipo nunca se iba de la pista. Al contrario que el año pasado, que veías que a lo mejor en partidos incluso en los que estaba metido en el ajo nunca daba sensación de consistencia defensiva. Y eso yo creo que fue el principal defecto. Y quizá también es un poco... Del año pasado el principal mal regusto fue la desconexión un poco con la afición y con la grada, ¿no? Por esa falta de carácter, esa falta de capacidad de luchar, de ver cómo se te escapan partidos que a priori pensabas que tenías ganado. Incluso dentro del mismo partido tú decías, no, este partido lo ganamos, y al final lo perdías, ¿no? Y al final lo perdías porque no tenías esa consistencia defensiva que ha sido durante mucho tiempo una seña de identidad aquí en Alicante, que es el baloncesto que les gusta a los alicantinos, que es el baloncesto que hacía el equipo de Rivero y que ahora con Monclova pues ha vuelto, ¿no? Y entonces pues a lo mejor podemos hablar de que es un equipo pues que tiene en ataque, pues nos falta un pívot anotador, nos falta tiro exterior, pero el equipo engancha, el equipo le gusta a la gente y luego además se ve reflejado en la clasificación. Seguramente no, el año pasado era un equipo, yo creo, con muchas más armas ofensivas que este año, pero tenía un déficit claro, ¿no? que era la defensa, y por ahí es por donde empezaron todos los males y al final pues el no clasificarse para los playoffs. Había llegado Arbalejo antes de que se acabara la temporada, ya sabíamos que se iba a incorporar, a final de temporada es Dani Adriasola el que hace autocrítica, además en una rueda de prensa en la que explica, bueno, se han equivocado en ciertas cosas y hay que asumirlo. Llega Arbalejo y lo primero que hace es, yo quiero a Rafa Monclova como entrenador y recuperar, yo me imagino que Luis Arbalejo te gustaría mucho lo que gusta en Alicante, la gente, lo que le hace sentir cerca al equipo, y dijo, no, quiero un entrenador que me recuerde en ciertas cosas a lo que teníamos hace 2 temporadas. Sí, ya no solo a nivel de entrenador, sino a nivel de jugadores de la plantilla, yo creo que se ha tenido muy claro y se sigue teniendo claro pues esas figuras, pues como vemos, como Berg, como Gatell, jugadores que están intensos, que conectan con la grada energía. McDonnell, por ejemplo, es un tipo que está siempre activo, que conecta con ese espíritu que se quería hacer. Yo estoy seguro que a la hora de fichar este año, entre los requisitos, se tenía esos perfiles, ¿no? Pues ver a Gatell igual de activo cuando está en la cancha y cuando está en el banquillo, pues es algo que gusta, que motiva, que celebren cada recuperación, cada rebote, y un poco se busca, y lo repite muchas veces Monclova en la rueda de prensa, Arbalejo cada vez que suele hablar, que se pone el foco en recuperar eso, y me parece acertado. Lo que pasa es que, claro, evidentemente tienes que rodearlo pues de un poco más de acierto ofensivo para que esto pues tire un poco hacia arriba, ¿no? Pero la base que se tiene está claro que es esa. Porque, y eso es lo que os iba a preguntar después, no sé si Pere quiere añadir algo a esto, pero yo ya le introduzco la siguiente pregunta y puedo hacer las dos cosas. La irregularidad. Tú tienes grandes victorias, le has ganado a Burgos, le has ganado a Movistar Estudiantes, además en un auténtico partidazo, disfrutamos muchísimo. Luego pierdes en Cantabria, tienes partidos que te dejan con un mal sabor de boca como el de Valladolid, con solo 52 puntos anotados. El equipo ha sido
demasiado irregular a pesar de todas las cosas buenas que le hemos visto? Pero así de irregular quizá porque quienes estaban llamados a ser tus dos principales de espada no han conseguido aportar, sobre todo en ataque, lo que debían aportar, ¿no? Llámese Borovniak o llámese Blaylock. Dos casos distintos, ya lo hemos comentado, pero que al final son los dos jugadores que están llamados a anotar por partido entre 30 y 40 puntos o 45 puntos entre los dos, que son un montón de puntos y que son los que hacen que el equipo en ataque pues vaya mucho más liberado, ¿no? No podemos pedirle a Gatell que nos meta 18 puntos de media por partido, porque no es ese tipo de jugador. Entonces no tenemos tampoco bases que sean de un perfil anotador, ¿no? Entonces necesitamos que el escolta americano que ha venido a marcar la diferencia la marque, ¿no? Entonces, cuando tienes un equipo que el talento ofensivo, por llamarlo de alguna forma, depende tanto de tus dos estrellas y no aparecen, pues hace que el equipo, a pesar de todas las virtudes que ya tiene, pues le cueste y sea irregular. Hemos hablado pues que cuando empiezan todos entonados y a todos les entran las canastas, pues todos ven, el aro se hace grande, todos entran con confianza, tú metes un triple, yo meto un triple, el otro mete un triple, todos nos entonamos y todos sumamos. Pero eso no siempre pasa, ¿no? Y muchas veces cuando no todo el resto de jugadores están tan entonados es cuando tienes que tener a tus locomotoras, ¿no? A esa gente que para eso cobra sus contratos, para eso tiene la experiencia que tiene, el cartel con el que han venido, que son los que tienen que tirar del carro, los que tienen que empujar. Y quizá yo creo que la irregularidad del equipo pasa por ahí, ¿no? O sea, estamos hablando referencias interiores. Borovniak venía como referencia interior para aportar no solo rebotes o defensa, sino también puntos. Sobre todo puntos. Sobre todo puntos. Entonces, en el momento que tienes ese déficit de puntos por dentro, que además tu escolta estrella pues tampoco es que esté demasiado acertado, pues eso hace que a ti te cueste un mundo anotar. Hemos visto que con dinámicas positivas, basándose en una gran defensa, en un juego coral, un juego dinámico, en un juego rápido, HLA es capaz de competir contra cualquiera, pero no siempre puedes jugar así. Y ahí es cuando tienes que tener a gente que sea capaz, pues como hemos dicho, que a final de temporada digas, no, pues Blaylock, 17,8 puntos, 4 asistencias. Borovniak, 7-8 rebotes, 15-17 puntos. Al final esos son entre 25 y 35 puntos, que son muchísimos puntos por partido, y ahora mismo te faltan. Y que son tus jugadores más caros, que al final también conviene recordarlo. Si son los más caros, son los más caros, Ramón. Sí, son los que tienen que marcar la diferencia, por eso son los más caros. Sí, la verdad es que en esta categoría, donde inviertes el dinero, que los recursos son escasos, pues bueno, tienes que rentabilizarlo, ¿no? Lo que pasa, lo hemos comentado otras veces, en el caso de Blaylock, su actitud en la cancha, su trabajo, su poco reproche. No hay ningún reproche, más allá de que no te entra y pues en un momento dado pierde la confianza, te entra ansiedad, pero el otro día yo creo que el partido le puede servir perfectamente para recuperar confianza. Además se le vio una sonrisa en la cara después de esas jugadas que le salían bien, un mate de espaldas, que acabó sintiéndose a gusto y la complicidad se veía que... Bueno, porque estaba aportando en otras cosas, le hemos visto aportar mucho en rebote defensivo y en robos de balón. Sí. En muchos partidos, más allá de que no notara. Sí, de hecho en partidos en los que lo hemos visto cómo ha fallado prácticamente todos sus lanzamientos, y vas a la valoración esperando a lo mejor el típico menos 4 de un anotador que no tiene su día, y llegabas y tenía un 1, un 2, y luego decía, pues mira, tiene 3 rebotes, 2 recuperaciones. Entonces, es verdad que tú necesitas que acierte, no puedes estar toda la temporada sin anotar, pero yo creo que estamos viendo que está en el buen camino. A mí, al que quiera de los dos, una de las cosas que mejor sensación me da de HL Alicante es que incluso con la situación de Blaylock, que no acierta, y de Borovniak, que está pasando desapercibido, el club se puede permitir no tomar decisiones drásticas en diciembre, señal de que el resto del equipo pues está salvando la papeleta y te permite intentar recuperar a ambos jugadores para no tener que prescindir de ellos, que no es lo normal en una competición de baloncesto. Quizá esa sería la mejor noticia de final de año, ¿no? El que el equipo como bloque ha respondido y ha sabido sobreponerse a algo que muchos otros equipos no han sabido hacer. De hecho, HLA el año pasado acusó mucho también la falta de referencias interiores, más allá pues de jugadas puntuales de Van Zegeren, cuando era alimentado, pero era normalmente cuando era alimentado por otros jugadores. Y siempre por encima del aro. Y siempre por encima del aro, ¿no? O de Memphis, ¿no? O sea, entonces
el año pasado el equipo no supo sobreponerse a ese tipo de situaciones. En cambio, este año, pues a pesar de que hay partidos, como venimos hablando, en los que pues, no entran las canastas, no hay nadie que sea capaz de echarse el equipo a la espalda y remontar, pero el equipo da la cara en todo momento y quizá yo creo que de todas es la mejor noticia ahora para finalizar el año. Quiero hablar de varios nombres propios, ¿vale? Yo sé que se ha hablado mucho de determinados nombres, pero yo hay jugadores que digo, oye, con estos 4 puedes ir a la guerra. Edu Gatell. No sé si nos queda algo por decir de Edu Gatell, yo creo que lo hemos dicho todo. Aquí ya está bautizado como el fontanero porque es un servicio 24 horas. Tienes una fuga y ahí está Gatell para taparlo. Sí, además está en un rol en el que no ha estado desde hace 4 o 5 temporadas, porque últimamente estaba siendo un pívot de rotación, secundario en sus equipos, y aquí ahora mismo, no sé si era lo previsto, pero las circunstancias le han llevado ahora mismo a ser la referencia interior, y no tanto en anotación, pero en rebotes está en números de MVP, promediando prácticamente 10 rebotes en los últimos 5 partidos. Pere, yo sé que te gusta mucho hablar de Guillem, lo hemos visto de uno en el último partido. Una posición en la que ahora que no necesitas un base tan cerebral y a lo mejor más atlético, porque hay muchos jugadores que son capaces de generar, incluso Blaylock, puede ser su posición. El rendimiento irregular de Steinarsson y que todavía no hayamos visto la mejor versión de Chapela ayuda a que esté teniendo esos minutos que parecía que iba a perder con la llegada de Rakočević. Sí, y yo creo que además le puede venir muy bien porque es la posición en la que él es determinante. En el puesto de escolta sus cualidades pues son cualidades más del montón, ¿no? Podríamos decir, sus cualidades físicas, su explosividad, su envergadura, su dominio de balón. En la posición de escolta pues encontramos a muchos jugadores que, o en la posición de 3, que él también ha jugado muchas veces, pues se diluyen un poco. Aquí estamos viendo, ¿no? Pues cómo puede aprovechar su explosividad en carrera, como una vez lanzado es muy difícil de parar y sobre todo para gente como los bases que son mucho más pequeños. Y bueno, a ver si también puede aprovechar un poco la mejoría que se le ve en el tiro después del trabajo que ha hecho específico este verano. Yo creo que es muy importante para el club, ¿no? Es una decisión, es más que para el equipo, es importante para el club, ¿no? Porque es un jugador de la casa, los jugadores de la casa enganchan, hacen afición, hacen que los niños quieran esforzarse más para ser del Lucentum, ¿no? O sea, quiero decir, al final lo que necesitamos es vender abonos, vender entradas, y yo creo que con jugadores de la casa es bastante más fácil, ¿no? Si además, claro, los jugadores de la casa pues tienen que aportar, ¿no? Y el chaval tiene condiciones, el chaval tiene muchas condiciones que bien canalizadas y con minutos al final pues pueden hacer de él un jugador generacional, ¿no? A ver, no generacional que vaya a llegar a la NBA como Calderón, pero sí generacional para HL Alicante y hacer una carrera muy larga y sobre todo identificar mucho a los chavales que son al final el futuro del club, ¿no? Son los que el día de mañana se van a comprar la camiseta, son los que le van a decir a papá, yo quiero abonarme, papá, yo quiero ver este partido. Y eso es muy importante, ¿no? Por eso quizá yo, desde mi punto de vista, siempre he insistido mucho, ¿no? En que jugadores de este tipo hay que mimarlos y darles proyección, porque si bien es cierto que los jugadores hoy en día a través de entrenamientos súper tecnificados mejoran, si tienen ganas pueden mejorar mucho, donde realmente se mejora es en la pista, es jugando, ¿no? Posesión rápida. McDonnell, uno de los jugadores más inteligentes que ha pasado por la Fundación Lucentum. Especifico Fundación Lucentum. Sí, sin duda, yo creo que además eso es una de sus características, ¿no? Porque es un tipo que sabe hacia dónde va un rebote, sabe leer un movimiento para generar una ventaja para el compañero. Al final tú vas a las valoraciones, lo estás viendo jugar razonablemente bien y luego llegas y te sorprende todavía más porque ha sumado faltas recibidas, ha sumado rebotes, hasta asistencias, y yo creo que es un jugador completísimo para el equipo. Yo voy a sumar a estos a Sylvester Berg, que es un jugador que parece que no está y hace muchísimas cosas bien, y es uno de esos jugadores que a mí esta temporada me ha sorprendido, especialmente el danés, por su defensa y por su capacidad para hacer cosas muy concretas. Amigos, 25 minutos, nos hemos quedado sin tiempo. Lo que me queda es para felicitaros la Navidad. A Pere lo vemos creo que la semana que viene con el partido de Orense, a Ramón lo veremos por allí también, pero que os espero en 2023, que no os vayáis muy lejos. Si os hacéis millonarios, compartid y seguid viniendo a Fortalacantí.
no fallaremos. Un placer. Nosotros nos marchamos. Mañana toca hacer balance de balonmano con Eón Orneo y el jueves, ya lo sabéis, HL Alicante Oviedo. Lo dicho, disfrutad de lo que queda del día o de la noche. Sed felices. Buenas noches.